De nuevo un feliz sábado, una feliz tarde, hermanos, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para nuestras familias y aprovechar este tiempo que tenemos para estudiar y continuar el tema que hemos seguido esta mañana. Vamos a continuar, esta es de la parte 2b sobre el tema de los 144.000 que tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Hemos visto que el nombre significa el carácter. Hoy es agosto 10 del 2019. Estamos estudiando qué versículos. Apocalipsis 21, 12 y 14, 1. Muy bien. Que nos habla de el grupo que va a estar en la Jerusalén celestial, que tiene 12 puertas. ¿Quién me quiere recordar sobre las dispensaciones? La dispensación, ¿y en qué versículo encontramos? La de los hebreos y la de los gentiles, muy bien. ¿Y dónde encontramos la unión de esas dos dispensaciones? Bueno, muy bien, en la Jerusalén celestial, que tiene 12 puertas con los nombres de las tribus de los hijos de Israel, y la dispensación gentil o cristiana, ¿en donde la encontramos? ¿Qué es qué? ¿Qué dice? ¿Qué habla sobre 12 qué? Que son los 12 apóstoles. Muy bien. Y vamos a entrar directo al estudio de qué tribu. Judá. ¿Por qué primero la tribu de Judá? Ah, a ver, sí. De pronto la vez pasada, de los que estuvieron la vez pasada, los de por qué va Judá de primero. ¿Ah? ¿Ah? Porque esa fue la configuración que se dio en el santuario, y vamos a ver las características del por qué Judá era la primera, pero digamos básicamente porque ese era el orden que Dios le había dicho a Moisés que estableciera las tribus. Entonces, el orden de acampado era el mismo orden de salida. Entonces, primero acampaba Judá y primero salía Judá para la batalla. Eh, había dos, hay- había dos trompetas. ¿Para qué se utilizaban las dos trompetas? ¿Cuándo se usaba una y cuándo se usaban dos? Al contrario, una era para un llamado, para el llamado, y cuando se tocaban por segunda vez era para la guerra. Bueno, muy bien. Para convocación, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con pues, Apocalipsis 14:1 nos habla de los 144.000 que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No se han contaminado con mujeres, o sea, para nuestro tiempo, pues con base en lo que la profecía indica de mujeres, son iglesias, significa que no se han contaminado con iglesias y pues permanecen vírgenes a un mensaje. Entonces ese mensaje es el mensaje de nuestro Señor, porque acuérdense que en la primera iglesia, que es Éfeso, mantuvo el amor primero, mantuvo el amor puro, y con el tiempo se fue contaminando el mensaje verdadero. Pero siempre Dios ha mantenido un remanente, y ellos pues son los que van a ser primicia para Dios y para el Cordero. Nosotros más adelante vamos a estudiar a partir de qué momento se comenzó el sellamiento de los 144.000. Por eso es que la verdad presente, ¿qué es la verdad presente? ¿Quién me quiere decir qué temas contienen la verdad presente? Santuario, en relación a las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, entonces
el santuario comenzó a entenderse completamente cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y eso se dio en 1844. Entonces vamos más adelante a poder estudiar básicamente eh, dónde se comienza el sellamiento, y pues eso nos va a ayudar a poder entender más fuertemente el arraigo histórico que tenemos nosotros. Por eso es que cada vez vamos a ver más evidencias que nos van a identificar más a nosotros como los que vamos a tener que salir primero a la batalla. Y eso pues va a implicar pues que efectivamente tengamos las características que vamos a estudiar esta tarde. Estos redimidos, dice, fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño. Acuérdense quién es el padre de la mentira, el gran engañador. O sea que han aprendido a estar alejados de quién, porque no hay engaño en sus bocas. Porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. O sea que es un pueblo sin mácula. ¿Qué significa? Sin mancha, puros, delante del trono de Dios. ¿Quién va a estar delante del trono de Dios? Pues los que sean puros, ¿no? Muy bien, estuvimos estudiando también esta mañana con relación a la necesidad de ver a nuestro Señor Jesús como el modelo, porque finalmente esa va a ser la única manera que podamos estar frente al trono de Dios, porque Él nos ha declarado justos, nos ha declarado perdonados. Primero, que se perdonen nuestros pecados, y segundo, que se borren nuestros pecados. Al perdonar los pecados es una obra y el borrado de pecados es otra. Y el borrado de pecados comenzó en el día de expiación antitípico, que es en 1844. Y nos dice la profeta, nos dice: luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello del Dios viviente, o sea, son los 144,000, tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la Santa Ciudad. Ustedes saben que para entrar a la ciudad celestial hay un pasaporte. Ustedes se acuerdan que debido a que Satanás pues estaba en el cielo para poder evitar que él entrara de nuevo y sus ángeles entraran de nuevo, hay unas tarjetas de oro que deben registrar para poder entrar. Lo sabíamos, ¿no? Señora. Entonces, al final respondemos la pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la configuración del tabernáculo. Vimos que era necesario estar alrededor del santuario, y por eso pues la experiencia de los 144,000 tiene que vivirse y aprenderse. Los 144,000 es digamos, en la dispensación gentil o cristiana, pero la experiencia para poder llegar a ese punto la necesitamos tomar de la dispensación hebrea. Por eso es que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, muchos cristianos no aceptan el Antiguo, y es por eso la confusión. ¿Y quién de las iglesias acepta el Nuevo y el Antiguo? Pues algunas iglesias, pero nosotros pues somos específicamente caracterizados porque incluimos la ley dentro de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestros fundamentos de fe. Entonces, por eso es que somos el residuo que debe ayudarle a la gente a decir, bueno, usted también puede ser parte de ese remanente. Porque mucha gente está creyendo que para ser parte de los 144,000 necesitamos ser descendientes de los judíos. Por eso es que se está dando la dispensación falsa de la era mesiánica actual, haciendo creer que con el restablecimiento de Israel se va a volver a dar el convocamiento o la convocación
de las diferentes tribus físicas en Jerusalén, lo cual nosotros sabemos que desde el año 70 Jerusalén fue dejada desierta, como nuestro Señor lo dijo. Entonces, Apocalipsis 7:4 dice, y hay el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y comienza el sellamiento en el versículo 5 diciendo, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Ahora, esta es, vamos a mirar, entonces vamos a comenzar en el orden. Número 10:14, y la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su ejército. Entonces, los hijos de Judá eran los que comenzaban a marchar primero y eran los que iban en la punta del ejército para pelear, porque pues si eran 600,000 y ellos son 74,000, pues era un movimiento bastante grande, ¿no? Iba una tribu, después la otra, e iban todas enfrente, pero el que iba enfrente era el que tenía las de perder más bajas, porque era el que enfrentaba al enemigo, al enemigo. Entonces vamos a mirar 10 rasgos característicos del carácter de Judá que debemos tener, porque acuérdense que esos recuentos históricos son para nosotros, porque somos el Israel antitípico y porque sabemos que queremos ser sellados, ¿o no? Entonces, ¿o no? Bueno, muy bien. No se me vayan a dormir. Judá fue usado para construir el santuario, esa es la primera. Éxodo 31:1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce y en artificios de piedra para engastarlas y en artificios de madera para obrar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mostrado. ¿Qué fue lo que le mostró Dios? El santuario. Dice, el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella y todos los vasos del tabernáculo. O sea, ¿qué tribu fue la que construyó, la que fue, Dios le dijo, le llenó de espíritu para que fuera y construyera? Judá, y también aparece aquí Dan, ¿sí? Pero Judá fue la que dirigió la obra. Entonces, Judá es usado para construir el santuario. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces, para reedificar lo que ha sido derribado, ¿no? Porque pues ahorita en este tiempo estamos viendo que nadie cree en el santuario, entonces ¿cuál es la labor nuestra? Mostrar el santuario y edificarlo y restablecer pues el sentido de lo que es la experiencia espiritual del santuario. Ya nosotros no estamos para construir el santuario, no estamos para físico, ¿no? Pero sí tenemos que tener la experiencia del santuario espiritual. Éxodo 25:8 dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Entonces la experiencia del santuario como parte de la verdad presente es ¿para qué? ¿Para que qué? Para que quien habite entre nosotros. O sea que debe haber qué en nosotros. Santidad, porque Dios no habita en medio de labios inmundos, sino pues Él quiere por medio del santuario es que Él podía habitar en medio de labios inmundos. ¿Dónde encontramos eso que nos dice que he aquí que yo soy muerto porque porque siendo de labios inmundos he visto a Dios? Isaías, cuando es tocado con un carbón encendido y ve a los querubines y a los serafines.
dice, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Entonces Dios comisiona a Moisés, le muestra el santuario, le muestra cómo debe hacerlo y él comisiona a la tribu de Judá. O sea que la tribu de Judá es la que finalmente va a construir el santuario. Entonces, a nivel antitípico, ¿qué pueblo entendió y estudió y está predicando el santuario? Los adventistas del séptimo día, correcto. Judá entonces entenderá el mensaje y vivirá el santuario y la verdad presente, porque la verdad presente tiene que ver con qué. El santuario, la profecía de las 2300 matales, que tiene que ver con la obra de limpieza del santuario, de expiación del santuario, tiene que ver con los mandamientos de Dios, tiene que ver con la fe de Jesús. Eso es la verdad presente, que es lo que encontramos en Primero Escritos, página 63. Y el vivir ese mensaje del santuario, dice, estos temas están perfectamente calculados para explicar el movimiento adventista pasado, mostrar cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. O sea, nos explica el pasado, el presente y el futuro del pueblo adventista. Bueno, por eso es que el mundo entero, si nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida, de entender lo que significa el mensaje del santuario, podemos vivir una experiencia de santificación, vamos a ser una luz para todas las naciones y vendrán a nosotros. Isaías 60 lo dice, ¿no? Que seremos, levántate y resplandece porque ha venido la luz sobre ti y vendrán las naciones a ti. Bueno, entonces eso es básicamente. Entonces, a ver, o sea, hazme una oración con base en lo que estamos estudiando, con base en la experiencia de Judá que fue usado para construir el santuario. ¿Qué oración podrías hacer tú? Porque pues nosotros queremos tener esa experiencia. Entonces, ¿qué oración harías tú? Bueno, a que a que yo entienda mejor el santuario, eso puede ser una oración. ¿Qué otra oración podemos? ¿Qué otra oración? Yo tengo ahí una, pero pues es como un modelo y esto, acuérdense que yo les dije que era como usé el tema del pastor Andrew Enríquez. Él da algunas recomendaciones, algunos comentarios de lo que él dice. Yo puse algunos, pero pues hay otros que cada uno de nosotros puede colocar eh, una oración. ¿Cuál sería? Por eso vamos a estar cada uno, bueno, que el Señor me ayude a tener un carácter que pueda testificar muy bien. Bueno, yo voy a ponerla aquí. Ayúdame a entender el mensaje del santuario, que fue lo que Dios evitas, la verdad presente, a tener un carácter conforme a la voluntad del santuario en santidad, como fue parte de lo que iba a decir Cevitas. Muy bien, Éxodo 25:8 dice que me hagan un santuario para que yo habite en ello. Entonces, esto es lo que Dios le mostró a Moisés, pero pues vamos a recordar lo que es la experiencia nuestra. Entonces, nosotros tenemos el lugar el atrio, ese lugar, el campamento, a qué experiencia nuestra estaría asociado. Acuérdense que hay 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El campamento, ¿qué significa? Muy bien. El llamado es a alejarse del mundo para ser separado para Dios y poder entrar ¿dónde? En el santuario, en el atrio. Ahora, ¿el atrio qué es? Sí, a nivel de la experiencia nuestra, ya nosotros tenemos el llamado. ¿Qué sigue? La justificación, que ahí incluimos arrepentimiento, confesión, muerte al yo en el bautismo. ¿Sí? Porque aquí nosotros morimos al yo, nosotros somos bautizados
Y aquí confesamos porque parte de lo que se hacía en el altar era que se quemaba la grasa que simboliza ¿qué? El pecado. ¿Cuál sigue? Muy bien. La santificación, que es la transformación del carácter a semejanza de Cristo por medio del Espíritu Santo y tiene que ver con la palabra de Dios, la mesa de los propiciación, la oración, el altar del incienso y la testificación, que es el candelero de oro, que es lo que yo proyecto, lo que yo muestro como luz a los demás. Yo no voy a mostrar las tinieblas porque pues qué luz va a haber. Lo que muestro es la luz, que es el Espíritu Santo obrando en mi vida. Esa es la obra. Entonces nosotros tenemos al lugar en la santificación. Luego, ¿qué sigue? La glorificación, que es la transformación del cuerpo. Aquí se da la transformación del carácter y aquí se da la transformación del cuerpo. O sea que el pueblo de Judá, como entiende el mensaje del santuario, va a estar teniendo la experiencia de permanecer en el lugar santo, porque nosotros sabemos que pues cuando venga la glorificación va a ser ya la transformación del cuerpo. Entonces parte de lo que el pueblo de Judá entiende es este mensaje. Entonces ven que ya hay un compromiso muy directo con nosotros, porque de todas las iglesias la única iglesia que está entendiendo el mensaje del santuario somos nosotros. Y es por eso que las otras iglesias van a necesitar que alguien les explique el santuario. Y esa es una tarea de cada uno de nosotros. ¿Mm? Muy bien. Judá fue el dador de la ley. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando dice que se fue a hacer guerra contra el remanente, el dragón enuncia la guerra. Y ahora, ¿qué tribu es la que debe salir primero? Judá. Entonces la tribu de Judá es la que debe saber sobre la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a mirar Salmo 67, dice: mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá, mi ¿qué? Dador de la ley. Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, los mandamientos de Dios, Cristo guardó la ley y por eso es que Él puede dar testimonio que la ley de Dios se puede guardar completamente. Y por eso es que aquí Judá no es solamente el dador de la ley verbal, sino el cumplidor de la ley, porque nuestro Señor, ¿de qué tribu vino? De la tribu de Judá, correcto. O sea, dador de la ley es el que transmite la ley, el que hace cumplir la ley. En otras versiones, esta es la versión King James Version, pero pues para que ustedes lo puedan ver, en otras versiones habla de el legislador. Entonces, él no es que dé la ley porque Dios ya la dio, pero él es el que administra y es el legislador. Ezequiel 36:24 en el versículo aquí nos dice que él va a hacer esta es la descripción casi que del santuario. Dice: y os tomaré las naciones y reuniré todas las tierras. Eso es el campamento, la parte de afuera. Y os traeré a vuestro país, que pues es el santuario, y rociaré sobre vosotros agua limpia, el bautismo. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias, de la confesión y el borrado de pecados, pero sí, digamos la quemada de la grasa, y de vuestros hijos los limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Entonces, el dador de la ley es también el hacedor de la ley. Por eso es que Cristo pues es nuestro testimonio, nuestro ejemplo, porque Él pudo guardar los mandamientos de Dios
y él pudo permanecer en su amor. Estas son las tribus de Judá, la distribución de las 12 tribus. 10 tribus estaban en el norte y 2 estaban en el sur, que es el reino de Judá. De lo que sabemos de la Biblia, ¿qué reino fue el que se mantuvo más fiel? Judá. A pesar de que pues hubo apostasías, pero en el transcurso de la historia de las tribus desde David, que pues David estaban unificadas las tribus, ya después vino la separación. La tribu de Judá siempre había estado como más a la delantera de la observancia a la ley de Dios, y de Judá fue de donde más salieron los profetas que tenían que dar el mensaje a todo Israel, a los dos reinos. Vamos a mirar unos textos. Segunda de Crónicas 31:20 dice, está hablando de la época de Ezequías, cuando Ezequías pues hizo lo correcto ante los ojos de Dios. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y que en la ley y mandamientos buscó a su Dios. ¿Qué tribu? La tribu de Judá, pues Ezequías, pero pues porque estaba en Judá. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. De Profetas y Reyes, página 250, Ezequías y sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, recto y verdadero. Dice, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió, y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Dice, Dios había preparado en verdad el corazón de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de tener la marea de apostasía. ¿A qué nos está llamando Dios a nosotros? A tener la marea de apostasía, a hacer un movimiento de reforma. Por medio de sus profetas había enviado a su pueblo escogido mensaje tras mensaje, súplica fervientes, mensajes que habían sido despreciados y rechazados por las 10 tribus del reino de Israel, ahora entregadas al enemigo. Pero en Judá quedaba un buen remanente, y a este residuo continuaron dirigiendo sus súplicas los profetas. Entonces, siempre el remanente está siendo usado por Dios para recibir y para dar instrucción, para dar aliento a las demás personas pues que están en pecado. Bueno, entonces sigue ahí diciendo el texto. Entonces, bueno, ¿qué oración podríamos dar? A ver, Carmen, ¿qué oración podemos, de lo que acabamos de decir, qué oración podríamos hacer? ¿Quién me quiere ayudar? Dios nos ayuda a convertirnos, que Dios nos ayuda a ser obedientes a sus mandamientos, a enseñar con el ejemplo. Muy bien. Señor, permite que yo sea el dador y portador de la ley en mi familia, en mi boca, porque lo tengamos que decir, y en mi mano, porque actuemos, lo pongamos de acción. Tercero, entonces, ¿el primero cuál es? ¿Cuál es el primer punto? El segundo punto, Judá fue el dador de la ley. Tercero, Judá estuvo dispuesto a morir por sus hermanos. Esta es la parte, digamos, más importante con relación a la experiencia personal en donde se manifiesta que es guardador de la ley, que es dador de la ley, que mantuvo la experiencia del santuario por una experiencia personal.
Génesis 43:8 dice, es la experiencia, acuérdense que ellos fueron llevados, hubo hambre en Israel y ellos tuvieron que ir a Egipto. ¿Se acuerdan del relato de José, de Benjamín, de la copa de oro, todo eso? Entonces, aquí vamos a ver que ya en Génesis 43 eh, está que ellos fueron a Egipto, eh, eh, sucedió lo de la copa, pero sucedió que pues que ellos habían dejado, digamos que habían sido tomados, que el dinero apareció en los sacos, que ellos no, perdón, que ellos fueron a Egipto y tuvieron que devolverse porque habían dejado la plata en los sacos. ¿Se acuerdan? Les habían vuelto a echar la plata y ellos regresaron, y pues ellos tuvieron, finalmente acuérdense de lo que pasa con Benjamín, que Dios, José, en ese momento ellos no conocían quién era José. eh, Él les da una condición que tenían que dejar a alguien que es Simeón para que pudieran ellos ir y traer a Benjamín. Entonces aquí ya está, el Judá está hablando con Jacob y le dice que pues que deje ir a Benjamín y que él iba a ser el fiador de él, que si algo le pasaba pues que iba a responsabilizarse de eso. Eso está en el versículo 8 de Génesis 43. Dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin que vivamos y no muramos nosotros, porque pues había carestía, había hambre, no había comida, y tú y nuestros niños. Yo seré fiador a mí, yo seré fiador, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. O sea, ya eso es una actitud que Judá está dispuesto a morir por sus hermanos, porque él dijo, pues si algo le pasa a Benjamín, yo respondo. O sea, yo voy a responder. Eso es parte de la experiencia del pueblo de Dios para este tiempo, que va a tener que enfrentarse a momentos de muerte o a que vea a otras personas en situación de muerte y esté dispuesto a ofrecerse a morir a cambio de esa persona. Entonces eso es parte de las características del pueblo de Judá para este tiempo, basado en la experiencia de ese momento. Ahora vamos ya en el capítulo 44, aparece Judá ante José, cuando sucede el tema de la copa, cuando se da la copa, cuando se encuentra ya Benjamín culpable, y pues Judá cumple su palabra y él ante José eh, eh, le dice, no, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Él reconoció que estaba mal. Y eso fue parte de la experiencia del cambio y la transformación, porque acuérdense que cuando estaban ellos vendiendo a José, Judá también participó de esa venta, estuvo de acuerdo que vendieran a José. Pero ya aquí estamos viendo a un José a un Judá transformado, a un Judá arrepentido. Y por eso él dice, ¿cómo nos vamos a justificar? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y ahora él no le echa la culpa a Benjamín o a los hermanos, sino él dice todos somos culpables. He aquí nosotros, vuelve a decir, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. O sea que él dijo, no solamente sea esclavo él, sino yo también voy a ser esclavo. Y le responde José,
Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. O sea que tenían la oportunidad de irse. ¿Y qué dijo Judá? Se acordó de la promesa que había hecho. Entonces Judá se acercó a él y dijo, o sea, sostuvo la promesa, más que acordarse es que sostuvo la promesa. Dice, ay Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. O sea que José, acuérdense de la historia, ¿qué posición tenía? El segundo en mando. ¿Mm? Génesis 44:32 ahora dice con relación a lo que le ha prometido a su papá, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo volviere, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, refiriéndose a Judá, en lugar del joven por ser siervo de mi señor. O sea, estuvo dispuesto a tomar la posición de Benjamín. Y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ya pues conocemos la historia que José pues se da cuenta de la transformación que hay en el carácter de ellos y qué sucedió con él. Se revela y comienza a llorar. Entonces, en su profundo dolor, Judá se acercó al gobernador y exclamó, ay Señor mío, te ruego que permitas que a tu siervo decir una palabra. Dice, da todo lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de leer, y pues la experiencia es lo que sucedió con José. Dice, José estaba satisfecho, había visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento. Al oír el noble ofrecimiento de Judá, ordenó que todos, excepto estos hombres, se retiraran. Entonces, llorando en alta voz, exclamó, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Entonces, aquí fue la experiencia que José en este momento pues está tipificando a Cristo, que está viendo a sus hermanos y se conduele porque hay un corazón arrepentido. ¿Un corazón arrepentido de qué? ¿Y qué es el pecado? Entonces el pueblo de Judá, el que va a ser sellado, entiende que es pecado y está pidiendo también arrepentimiento y está pidiendo confesión de los pecados para poder obtener perdón de parte de nuestro Señor. Y pues hermoso es leer esto, ¿no? Dice, al oír el noble ofrecimiento de Judá, él se revela y pues les dice que él es José. Entonces, ¿qué oración podríamos hacer? Ajá. O sea, el honrar al Padre. Correcto. Ah, muy bueno, muy bueno. Entonces, ujú, al Padre. ¿Y esa cuál sería la aplicación para nosotros entonces? Entonces, mucha gente está diciendo, no, si yo quiero que venga rápido nuestro Señor, pero ¿cómo está ayudando a otras personas? ¿Cómo estamos ayudando a que se preparen otras personas? Porque pues el Señor está esperando es a su pueblo que se santifique. Entonces, pues, gracias Nico por esa aplicación, pues que sí efectivamente está asociado a lo que era nuestro Señor, lo que fue nuestro Señor Jesús. Entonces, una oración pues es como un ejemplo, pero pues la idea es que nosotros después, como les digo, pues cojamos esta porcioncita de pan y comencemos a leer, anotemos los puntos que son importantes para nosotros para tenerlos como parte de la experiencia.
Señor, dame la voluntad para estar dispuesto a morir por mis hermanos para ganar almas para ti. ¿Mm? Muy bien. Este es parecido, pero pues es algo que tiene que ver mucho más con lo que pues mencionamos de nuestro Señor, la entrega de Él por nosotros. Dice, Judá tenía amor en su corazón para dar su vida por otros. O sea, el hecho de que Él haya has hecho ese ofrecimiento significa que tenía amor en donde, en su corazón, o sea que era genuino lo que él estaba diciendo, estar dispuesto a morir porque un siervo podía ser muerto en cualquier momento. Y Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, o sea que eso es la manifestación del amor hecha una realidad. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor de Dios en que Él puso su vida por nosotros, y ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Muy bien. Apocalipsis 14:1 dice, en los 144,000 tienen el nombre de su Padre. ¿Y qué significa, qué es el nombre del Padre? ¿Qué es el nombre? El carácter. ¿Y cuál es el principal atributo del carácter de Dios? ¿Dónde está escrito eso? 4:8. O digamos, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y partiendo sus vestiduras se echaron suerte. Entonces, parte de la experiencia que el pueblo de Dios, de los sellados de Judá, es que tengan la experiencia de nuestro Señor Jesús, incluso perdonando a quién, a los enemigos. Muy bien. Y que tengamos la capacidad de orar por ellos en medio de las dificultades. Si estamos padeciendo persecución, ¿cuál debe ser nuestra tarea? Orar por ellos. Entonces la oración sería, pues, Señor, dame la voluntad para amar sinceramente a mis hermanos, a mi prójimo, y en especial a quién. Porque ¿qué saco yo con amar a mi hermano? Pues no hay retribución, ¿no? O sea, ahí no habría nada de esfuerzo. Quinto, Judá amó a Dios tanto que estuvo dispuesto a rescatar un alma de Egipto. Entonces, esa también va a ser parte de nuestra experiencia, el poder buscar pues a las personas que estén en Egipto, y eso tiene que ver con la experiencia, con lo que significa que Judá tuviera amor, y nosotros encontramos la descripción del amor en 1 Corintios 13, todo el capítulo. La idea es que leamos cuántas veces al día ese capítulo. Diariamente, eso es parte de lo que la profeta nos recomienda, que nosotros leamos ese capítulo diariamente, porque pues eso es como la experiencia de poder estar recordando que el amor lo cree todo, lo puede todo, lo soporta todo, no es jactancioso, no es envidioso, no es vanaglorioso, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. 1 Corintios 13. Entonces, esa es la experiencia del amor, que la manifestación del amor es en acción y en tratar de buscar de buscar a los que están perdidos. Cevitas, Samuel. Es que si ustedes hablan y se ríen, aquí va a quedar grabado. Bueno, porfa. Génesis 42:24. Y José se apartó de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Dice, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Entonces ellos se devuelven, dejaron a Simeón, digamos, Simeón quedó preso, ¿cierto?
y Judá se ofrece para ir a rescatarlo de Egipto. Judas 1:20, pues es del 20 al 21, es un solo capítulo, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y de algunos tened compasión, haciendo diferencia, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego. Entonces, ¿qué significa que sean arrebatados del fuego? ¿Qué significa que sean arrebatados como tizones encendidos que son arrebatados del fuego? ¿Quién los está quemando? Satanás por medio nos quiere destruir, pero pues nuestra tarea es tener compasión de estas personas, arrebatarlos del fuego. Y pues Judá hubiera podido decir: bueno, pues que se quede allá Simeón allá en Egipto, y pues ya nosotros nos devolvemos. Pero él también se ofrece, y él es el que dice: nosotros vamos a rescatarlo. Apocalipsis 18:4 es la experiencia del remanente, que está diciendo: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. O sea, el pueblo de Dios va a estar gimiendo y clamando para que los que están todavía en Babilonia, pues que aquí está referenciando a Babilonia, salgan de ahí. Entonces acuérdense que y Babilonia también simboliza pues todo lo que es el pecado de Egipto, el paganismo que había en Egipto. Entonces, ¿qué oración podríamos elevar acá? ¿A sacarlos de dónde? ¿Y de dónde más? Y de Babilonia. Entonces, pues es la tarea de orarle a él y decirle: Señor, muéstrame dónde están los tuyos, dónde están los que todavía están en Babilonia, dónde están los que están en Egipto, para poderlos sacar, para ayudarlos a sacar. Porque nosotros pues tenemos que tener esa experiencia de dolor por las personas que todavía están en Babilonia, o ustedes van a estar tranquilos en el tiempo en el cual se dé la caída de las plagas y ustedes hayan tenido la oportunidad y no lo hicieron. ¿Cómo se van a sentir? ¿Mm? Y cuando venga, lo pasen los 1000 años, cuando vemos que las personas se estén quemando, ese va a ser la lágrima que va a salir de nuestros rostros, porque vamos a ver cómo se van a consumir esas personas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora que hay todavía oportunidad de hacerlo? Porque ya después ya no va a haber nada que hacer. Bueno, bueno, hasta aquí cuántos nos hemos visto identificados con que necesitamos algo para construir un carácter conforme a Judá. ¿Mm? Judá fue un hombre de fe y oración. Génesis 44:12: y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Está hablando cuando buscan en los sacos, en los costales, la copa. Entonces ellos rasgaron sus vestiduras, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Acuérdense que José tipifica a quién. Es un tipo de Cristo. Y el hecho que José se postre ante, Judá se postre ante José, tipifica, o sea, es el antitipo de nosotros de postrarnos ante quién, ante nuestro Señor Jesús. Y cuando dice postrándose, ¿qué significa? Pues que está arrodillado a los pies de, humillarse, como María Magdalena se postra ante los pies de Jesús. Los discípulos, cuando se postran a los pies de Jesús para reverenciarlo, para adorarlo. En el versículo 17, José respondió: nunca ya yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, pues ya dice la sentencia.
Y Judá intercede y dice, ay Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. ¿Quién estuvo orando mucho y tuvo una experiencia muy similar a la de Judá? ¿Quién oraba e intercedía por el pueblo? Moisés, muy bien. Daniel también. Casi que todos los personajes bíblicos nosotros encontramos todos los profetas orando por la, por el pueblo que está en pecado, por el pueblo que está en rebelión. Pues ya eso también lo leímos cuando pues él le explica, le dice te ruego, cuando dice te ruego está suplicando, o sea, él está, y si tomamos a nuestro Señor Jesús como si nosotros estamos rogándole a Jesús, significa que estamos ¿qué? Orando, y cuando oramos lo hacemos porque tenemos ¿qué? Necesidad y tenemos fe que va a ser respondida a nuestra oración. O sea, Judá fue osado en pedirle a Faraón porque pues a José, que era el segundo en el mando en Egipto, y Faraón era casi un dios, él casi que no lo podía ni mirar, ¿sí? Y entonces Judá, él se postra y él suplica y pide que sea él quien tome el lugar, y es por eso que esa es la intercesión también de Moisés. Bueno, y Génesis 45:1 nos habla de lo que fue la experiencia de José al ver ya la consagración, digamos, el arrepentimiento y la confesión de Judá y de todos sus hermanos, que pues él llora, y él pues se da a conocer a sus hermanos, y pues esa es como la actitud de un verdadero, una persona que está en verdad arrepentida de corazón y le duele sus pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia que pues que hemos tenido que confesar un pecado y hemos tenido que llorar y arrepentirnos de corazón por algo que sabemos que hemos hecho mal? Y por eso, pues Salmo 55:17 nos recuerda, tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, ¿qué oración podríamos aplicar? ¿Cuál sería la oración que podríamos hacer para esta característica? Bueno, Salmo 53, correcto. Y que tengamos una actitud a que podamos orar fervientemente. Ustedes están haciendo el ejercicio con el Padre Nuestro, bueno, lo vamos a... Entonces eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos una oración más ferviente por mi salvación y por la de otros, porque no es solamente a pedir perdón por mis pecados, sino también a pedir perdón por los pecados de otros. Así como nuestro Señor Jesús en la cruz pide perdón por los que están fueron los que lo crucificaron a él. El texto que está en en Éxodo 32:32 sobre la experiencia de Moisés, que dice el pueblo está pecado, el pueblo está pecando, y él acepta y él reconoce, o sea, él pide que sea perdonado, que él sea perdonado, de lo contrario que sea borrado del libro de la vida. Dice a que perdones ahora su pecado, está hablando del pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Esto está tomado de La Gran Controversia, página 592, párrafo 1. Esto está tomado de La Gran Controversia, página 592, párrafo 1 en español. Dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la ocasión en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos
a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando para el pueblo de Judá, para los jóvenes? Que haya fe y de oración. Entonces, en el lugar santo, ¿en donde encontramos la oración? En el altar del incienso. ¿Sí? Muy bien. Séptimo, Judá mantuvo su promesa en tiempos de crisis y su palabra era de confiar. O sea, él dijo algo y se cumplió, y cumplió después lo que prometió. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en ese aspecto? Señor, yo te prometo hoy que no voy a hacer esto, que no voy a hacer esto, que no voy a hacer lo otro, que quiero vencer este pecado, pero al momentico, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Mantener nuestra palabra. Dice, no dar servicio de labios, sino de labios y de corazón. El servicio tiene que ser nuestro de corazón y de labios. No puede ser solamente de labios, que nosotros digamos, no, Señor, es que perdóname, pero pues también tiene que haber un cambio de corazón. Judá dio su palabra a Jacob, es en la crisis cuando el carácter se revela. Entonces Judá pidió perdón, él le dijo a su padre, acuérdense que le dijo a su padre, si algo le pasa a Benjamín, yo voy a responder. Y en el tiempo de crisis se reveló el carácter de él. Él hubiera podido decir, así como cuando ellos pues tuvieron hambre, fueron a Egipto y pues hubo falta de fe en ellos, no pudieron, no se sostuvieron, pero ya Judá en este momento su carácter ha sido transformado. Él se arrepintió de corazón de lo que habían hecho con José. Y Judá dio su palabra a Jacob y pues por eso fue en la crisis cuando el carácter se revela. Eso es en tiempos de dificultad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos algún problema o tenemos algún accidente o algo, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué sale de nuestras bocas y qué sale de nuestro carácter? Entonces, pues nuestro Señor nos pide que seamos no solo oidores, sino hacedores. Dice, la principal pues muestra de que pues Judá respondió, sostuvo su palabra, así como Cristo sostuvo su palabra, la encontramos en Apocalipsis 13:8. Dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde ¿cuándo? Desde la fundación del mundo, y si alguno tiene oídos, oiga. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que nosotros rompamos nuestras promesas? Jesús en este momento, él desde antes de la fundación del mundo, él prometió que iba a morir por el ser humano. Él se ofrece al Padre, él quiere morir por nosotros, pero finalmente llega el momento en la cruz y él dudó. ¿Se acuerdan cuando él entra en una duda o cuando él entra en un periodo de crisis? En el Getsemaní, cuando dice que, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él sostuvo su promesa y él decide morir por la raza humana pecadora. Entonces, algo importante es que nuestras promesas no dependan del tiempo, sino que sean sostenidas en el tiempo. Mateo 26:39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, lloró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cuál sería nuestra oración para esta característica? No se haga mi voluntad sino la tuya, que yo sea fiel al mantener mis promesas, porque pues yo soy el que prometo, pero ¿para agarrarme de qué?
pues de las promesas de Dios. ¿M? Que la fidelidad en mis palabras sea hoy y ahora, no cuando venga la ley dominical, porque cuando venga la ley dominical va a ser demasiado tarde. Entonces nosotros tenemos que ejercitar, prometer y cumplir ya. Entonces, ¿qué promesas podemos hacer ya? Que las cumplamos. ¿Mm? No me las digan, cada uno se las dice a nuestro Señor. Que por fe esperen el cumplimiento de tus promesas, de las promesas de Dios, independientemente del tiempo mío, porque pues muchas veces yo pido en mi tiempo, pido en mi voluntad, pero mi oración y mi fe depende es de Dios y no depende de mi capacidad, sino de la capacidad de Dios para darme. Entonces, ¿quién duda de que Dios me puede dar lo que yo pida? No, no podemos dudar, pero ¿de quién depende entonces de que venga la respuesta? De nosotros, de la fe en esperar en que se cumpla en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo nuestro. Uh-huh. Octavo, Judá no tuvo temor. No debemos tener temor de llamar al pecado por su nombre, o sea, no es solamente de el temor más crítico es cuando nosotros estamos ante personas que amamos y no queremos decir lo que está mal por no quedar mal. Podemos decírselo a un extraño, a alguien, pero a la familia, a los que amamos, a veces nos cuesta trabajo hacerlo. No debemos predicar sermones para tener gente en nuestras iglesias y más dinero en la bandeja de ofrendas, sino tenemos que hacer la tarea de poder decir lo que es correcto, de poder decir lo que es verdad, para que las personas conozcan y sean llevadas a un verdadero arrepentimiento. Yo no puedo engañar a las personas, ustedes no pueden engañar a las personas, no pueden ofrecer algo que no sea la verdad. Entonces eso es parte del temor. Judá no tuvo temor. Esta cita de la educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Entonces, esto es un verdadero hombre sin temor, porque en el tiempo que nos espera viene la prueba. ¿Cuál es la tribu que sale primero? Judá. Y viene la ley dominical y viene la prueba, viene la persecución. Y eso va a ser para nosotros una prueba. Y lo que nosotros tuvimos que prometer antes, en el tiempo de la prueba, va a ser cuando va a darse la demostración en dónde está nuestro carácter. Entonces, ¿por qué esperar a la ley dominical si nosotros podemos desde ya llamar lo que es pecado, pecado, denunciar lo que es pecado en el mundo y en la iglesia y no tener temor de eso? Porque pues finalmente eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Y qué animal es el que compara a cómo se le llama a nuestro Señor? El león de la tribu de Judá. Entonces está el león como el rey de los animales. ¿El león tiene temor? Dice Génesis 49:9, cachorro de leones, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? O sea, ¿quién va a despertar a un león que sea valiente? Nadie. ¿Y quién iba a despertar a Judá? Nadie. ¿Por qué? Porque Judá es ¿qué? Valeroso. Judá no tiene temor. Pero no tiene temor porque nosotros estamos llamados a entender que es pecado, a decir la verdad en nuestras iglesias, independientemente de que eso le agrade o no le agrade a las personas. Eso es lo que tristemente se está viendo en muchas iglesias, que se quiere
aumentar la cantidad de miembros. ¿Y cómo se obtiene mayor miembros? Bajando la norma. ¿Sí? Entonces se baja la norma y empiezan a entrar personas, pero eso va a ser una causa de tropiezo para las personas que sean fieles para nuestro Señor. Diego, me vas a ayudar ahorita con la oración de lo que tenemos que orar. Bueno, el Mesías había de ser de linaje real porque en la profecía pronunciada por Jacob, el Señor dijo, no será quitado. Bueno, aquí terminemos. Aquí dice, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿quién es Shiloh? ¿A quién se van a congregar todos los pueblos? A nuestro Señor. Dice, el Mesías había de ser del linaje real, porque en la profecía pronunciada por Jacob, el Señor dijo, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, es el sitio, era un sitio, pero también está haciendo referencia a él, a Cristo, de ese lugar que está asociado también, que estaba también en Judá. Muy bien. Nahum 2:11, a pesar de que digamos es una descripción de lo que son, de lo que hacen los leones, quiero que miren ustedes esto porque eso es parte de lo que un verdadero león de la tribu de Judá haría por su familia. ¿Qué haría? ¿Qué hace un león por su familia? El león protege. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los atemorizase? Entonces, ¿de qué depende que nuestra casa sea un hogar en el cual las demás personas vean que está protegida? De Dios y de nosotros. Entonces, ¿cuál actitud puede ser que vean en nosotros, que digan, uy, no, con ellos no nos metamos porque por tal cosa, por el testimonio que nosotros les demos? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido librados porque dicen, no, no, con ellos no se metan porque tal cosa? No, 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 ellos no hacen esto, no se metan con ellos. Entonces, parte del testimonio nuestro es lo que va a ayudar a que seamos protegidos de los ataques de Satanás. Porque ¿quién es nuestro león detrás? ¿Quién está detrás de nosotros? Nuestro Señor Jesús. Entonces dice, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas. Entonces, aquí, ¿a quién está representando? A un león que roba o que arrebata presas para sus cachorros. O sea, el verdadero hijo de Judá va a hacer que con su familia va a proveer el alimento y dice que ahogaba para su leona, o sea, va pues a defender, a conseguir comida para su familia, los va a proteger. Y aquí estamos hablando de, digamos, la aplicación sería pues para lo que haya afuera, los peligros que haya afuera, y el león va a proteger a su familia. Eso es lo que hace el de la tribu de Judá. ¿Qué cosas podríamos nosotros ver, de pronto no en nuestra familia, sino en otras familias, que vemos que no hay esa característica? Por ejemplo, que el papá no cuide a su familia. En lugar de darle el alimento, ¿qué pasa con la plata? ¿Se la toman? ¿O hay agresión no para los enemigos de afuera, sino para quienes? Para su familia. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que mi familia sea un ejemplo ante los ojos de Dios, en firmeza, en que no hay temor, porque tenemos al león de la tribu de Judá, pero que no nos convirtamos nosotros en ¿qué? En leones.
que acabemos y que destrocemos a la familia. Entonces, pues eso es un llamado para todos nosotros, en especial a los padres que tenemos hijos que hemos cometido este tipo de cosas. Entonces, pues si yo quiero ser sellado, pues cómo voy a ser un león de la tribu de Judá si el león de la tribu de Judá tiene el carácter del cordero. Tiene el carácter de león para defender a su familia del peligro. Pero tenemos que tener, como dice la hermana White, cuando será el Cordero de Dios será para los hijos fieles, pero será un león para los pecadores, ¿no? Entonces, Judá es un león y de esa tribu vino el león de la tribu de Judá, que es Cristo. ¿Y por qué nosotros necesitamos tener el carácter de un león? No para destruir, sino para defender. ¿Por qué? Porque ajá. Te dice, en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de nube que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz y misericordia y liberación para los que hayan obedecido sus mandamientos. El fuerte brazo que hiera a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos y de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿por qué es necesario que haya un león de Judá? Porque Él es el que nos va a defender, es el que nos va a proteger. Pero vamos a mirar qué pasa, qué es lo contrario a tener valor o temor, ¿cierto? Que haya temor. Apocalipsis 21, 6 al 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, entonces la primera clase de personas que no va a entrar en la Jerusalén celestial es ¿quiénes? O sea que no van a pertenecer a qué tribu. Y Judá es la que sale primero. ¿Y quiénes están representando a la tribu de Judá? Conocen el santuario, conocen la ley, explican la ley, son dadores de la ley. No son temerosos, son obedientes, son fieles, quieren dar la vida por sus semejantes porque han aprendido el amor de Dios. Entonces, los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, ellos van a heredar el lago que van a arder, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué debemos tener para no tener temor en estos últimos días? Fe, ¿qué más? Perseverancia, ¿qué más? ¿Ah? Valor. Que esta mañana vimos un texto que echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que no ha sido perfeccionado, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos lleva a tener temor? El pecado. Viene el miedo, correcto, está asociado al miedo. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar que yo peque? Que yo mire y que yo vea el amor de Dios por nosotros, que murió a Cristo por mí, y yo no haga con mis pecados que Cristo muera. Parte de eso es el amor, que yo me conduela del sufrimiento de Cristo por mí. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Y que vamos a estar rodeados de millones de personas que nos ayuden? Cada uno va a tener que enfrentar eso, hermanos. Recuerden por favor esto, porque ustedes de pronto no lo estamos dimensionando, pero viene un tiempo en el cual vamos a tener que enfrentar estas cosas. Samuel, Sebas, Samuel, Juan David, Diego, todos, cada uno va a tener que enfrentar esto. Y ahí es cuando vamos a decir, oiga, yo sí debía recordar las promesas de Dios para no tener temor, porque se va a levantar ejércitos contra nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir ¿en dónde? En su templo. Muy bien, vuelve otra vez el templo, el santuario, como parte de nuestra experiencia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener a un león que nos respalde? Porque hay otro león. ¿Y dónde está ese león? ¿Quién es ese león? Hay una pelea, estamos en un conflicto y un león pelea contra otro león. Un cordero no puede pelear con otro cordero, con un león. Entonces viene un conflicto, hermanos, y ese conflicto va a generar mucho temor porque ese león. Apocalipsis 13:4, ya lo hemos repetido varias veces, dice el versículo 2, si la bestia que viera semejante a un leopardo, el leopardo es un depredador, ¿sí o no? Y sus pies como de oso, el oso es un depredador, y su boca como el león es un depredador, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Mami, si quiere su merced, dígale a Alba Lucía para que no se salga, si quiere en el cuarto, aquí que cierre ya la puerta, porque es que allá afuera de pronto ese frío no le da. Bueno. Mami, entonces cierre su merced. Mami, cierre su merced para terminar, porfa. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, que tiene boca de león, que tiene pies de oso y que es un leopardo. O sea que es una bestia terrible que va a devorarnos. Y dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ¿quién va a luchar contra ella? El león de la tribu de Judá. Entonces nosotros tenemos que haber aprendido a confiar en ese león. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oración, Señor, ayúdame a defender como leones de Judá mi hogar, mi familia, la iglesia. ¿De qué? Pues de la apostasía, de las herejías, de los errores, de los engaños, de las agresiones. Pero pues yo tengo que arrancar con eso como siendo un ejemplo para mi familia. 9. Judá supo cómo tener victoria sobre el pecado. Entonces las manos de Judá van a estar en el cuello de sus enemigos. ¿Cuál es nuestro enemigo? El pecado. Génesis 49:8 dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esto está diciendo Jacob de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? La muerte. ¿Y qué induce la muerte o qué ocasiona la muerte? El pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? El pecado. ¿Y qué debemos hacer? Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, Judá, que es un león, va, como dice en el de Nahum, que va a apresar, va a ahorcar, va a, sí, a ahogar a sus presas. Para nosotros, pues el enemigo nuestro es el pecado, es la muerte. O sea que podemos tener victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado, porque necesitamos que eso se dé antes de que Cristo venga. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién aplastó a Cristo quién aplastó a Satanás bajo sus pies? ¿Por qué? Porque lo venció, porque tuvo victoria sobre el pecado. Entonces, dice que va a poner a Satanás bajo nuestros pies. ¿Qué significa? Que nosotros, que el pueblo de Judá ha obtenido ¿qué? Ha obtenido victoria sobre el pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es Dios, Cristo aplasta la cabeza, o sea, le pisoteó la cabeza, pero él está esperando que su simiente de Judá también le aplaste la cabeza. Muy bien. ¿Cómo obtenemos entonces la victoria del pecado? Vamos a ver varios textos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Marcos 9:29, y Él les dijo, esta generación por nada puede salir sino por oración y ayuno. Mateo 4:4, y pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, hay una actitud de toma de decisiones personales. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, aquí estamos pidiendo, el Señor está pidiendo de nosotros que seamos puros, santos, que entendamos que por medio de la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, podemos obtener la victoria sobre el pecado. Segunda Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos que ir a los pensamientos y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. O sea, que yo tengo que pedir cuando yo he dado. O sea, yo pido obediencia cuando yo la doy. Yo pido santidad cuando yo la doy. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí no hay excusa, no hay limitaciones, no hay nada que nos ayude a tener una excusa. Lucas 11:9, y yo os digo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la oración, pues, ayúdame Señor a permanecer en ti, en tu santuario, en santidad. O sea, el santuario, recordemos, es lo que nos va a llevar a tener la experiencia de la santificación. ¿Mm? ¿Qué dice? Muy bien, 77:13, sí, muy bien. Éxodo 25:8, que me hagan un santuario. Entonces recordemos la experiencia del santuario, que es la experiencia que ya vimos, que es que permanezcamos en la santificación. Muy bien, y que estemos nosotros en el lugar santo. La experiencia de Faraón, hermanos, acuérdense que Dios le dio, ¿cuántas plagas cayeron en Egipto? 10. Cada vez Dios le mandó pruebas y pruebas y pruebas para que Faraón aflojara. Pero en lugar de aflojar el corazón, ¿qué sucedió con el corazón de Faraón? Se endureció. Entonces, dice, queremos que todos comprendan la manera en que un alma es destruida. No es que Dios expida un decreto declarando que el hombre no será salvo. Dice,
el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de Dios y ya habiendo resistido una vez, es menos difícil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la cuarta. Luego viene la cosecha producida por la semilla de incredulidad y resistencia. Oh, qué cosecha más grande de indulgencia pecaminosa está siendo preparada para la hoz. ¿A qué se refiere con la hoz? Cuando se va a dar la cosecha, que se separa el trigo del tamo y de la cizaña. Dice, el resistir la tentación una vez dará poder para hacerle frente con mayor firmeza a la segunda. Cada nueva victoria que se obtenga sobre el yo suavizará el camino para triunfos más elevados y nobles. Cada victoria es una semilla que se siembra para vida eterna. Lo contrario, ¿qué sería? Cada fracaso es una semilla que se siembra para muerte eterna. Entonces aquí está la prueba. Dios nos da la prueba, no, o sea, nosotros llegamos a esas circunstancias, Dios nos da la prueba y nosotros tenemos que lograr vencer esa tentación o esa prueba, y de esa manera Dios nos va a fortalecer para la siguiente, y a medida que se dé eso vamos a poder llegar a estar preparados para la prueba final, que es que es estar frente a la muerte, frente a una experiencia de muerte, que tenga yo que tener, si me están apuntando, si estoy yo ante el patíbulo, si estoy ante la hoguera, ¿cómo voy a tener yo la experiencia? Pues va a depender de lo que haya sido las experiencias anteriores. O sea, yo no voy a esperar decir, yo voy a ser fuerte en la ley dominical, si no soy fuerte ahorita con las debilidades y las tentaciones, que no tengo una pistola en mi cabeza o que no tengo una guillotina encima de mi cabeza. ¿Mm? Bueno, Judá fue una persona, ya con este acabamos, Judá fue una persona independiente. Judá se sostuvo independiente, se mantuvo firme a pesar de la multitud. Acordémonos de las experiencias. Vamos a ver a David y a Caleb. Segunda Samuel 2:4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David. ¿David de dónde era? De Judá. Y lo ungieron por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. David tuvo muchas experiencias de independencia y de valentía, de no esperar en la multitud, sino él tuvo la decisión de, por ejemplo, cuando enfrenta a Goliat, ¿cuántos estaban? Ninguno salió a pelear contra Goliat, sino solo él. Entonces él se mantuvo independiente y fue valeroso. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí nosotros hueso tuyo y carne tuya somos. Primera Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad. Y dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, ¿qué hacía? ¿León a quién representa? A Babilonia. ¿En qué imagen representa Babilonia el león? Daniel 7. Vamos. Dice, entonces David es un independiente que él se sostiene firme y va a vencer a un león y a un oso. Esto no es casualidad que aparezca el león y el oso. ¿Qué es lo que viene contra nosotros? Babilonia y todo el paganismo que se deriva de todas estas civilizaciones antiguas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todo eso es parte de lo que nos va a tocar enfrentar. Dice, tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, ¿cómo está provocando Babilonia al pueblo de Dios? Ir en contra de la ley de Dios, ir en contra de su Dios. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está la promesa de su venida? Ese va a ser el desafío para nosotros. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Entonces tenemos que tener el carácter de Judá,
de David y también de Caleb. Números 13:6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, lo que comentó la hermana Connie con relación a los 40 años, cuando Moisés le da la comisión de que vayan y expíen. Josué 14:6, y de los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Caes. En el capítulo 14, perdona que hay un error, versículo 10, está él diciendo: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Entonces, Jehová le dijo a Moisés que Caleb iba a poseer esa tierra. Y él a los 40 años fue fiel, a los 85 años fue fiel. Y cuando llegó el momento de pedir esa tierra, él dijo: mire, es que Dios lo prometió. Dios me prometió esa tierra. Y yo sé que Él cumple, y sé que Él me va a dar la fuerza. Y él fue y pues tomó posesión de la tierra. Y aquí dice, y quizá Jehová será conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces es confiar en las promesas de Dios, es no depender de los demás, y es depender de la palabra de Dios y depender de las promesas de Él. Esa es la 10ª característica de la tribu de Judá. Y eso lo vamos a necesitar, hermanos. Eso lo vamos a necesitar en el tiempo que se aproxima. Porque viene el león rugiente. Y Dios nos va a defender si nosotros hemos aprendido a depender de Él. De lo contrario, no lo va a hacer. Josué 14:14, por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, en heredad hasta hoy, porque siguió cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué significa Judá? No vimos, pero lo damos para el final porque tiene que ver con Apocalipsis 5. ¿Qué significa Judá? Cuando Lea tiene a Judá, ¿qué dijo? Génesis 29:35, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Qué significa Judá? Alabaré a Jehová. Esto viene del hebreo H3063, que significa celebrado o alabado. Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro. O sea, ¿qué están haciendo con el león de la tribu de Judá? Alabándolo. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, para el tiempo que estamos viviendo, hermanos, hay 2 misterios. ¿Cuál es el primer misterio? El falso misterio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que está representado en todos los reinos sucesivos, desde Babilonia hasta la división del Imperio Romano. Esto es el culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol, que lo vimos esta mañana. Ese es el misterio. O sea, esto es todo lo que el paganismo ha querido hacer para que nosotros nos apartemos de la imagen de Cristo y no podamos ser sellados como uno de la tribu de Judá. Entonces, está el conflicto, está el misterio antiguo, el falso misterio es este, pero viene la piedra y va a destruir a todos los reinos, y finalmente va a quedar un verdadero misterio. ¿Cuál es ese misterio?
¿Cuál es el verdadero misterio? Entonces, este es lo que el enemigo quiere que nosotros no conozcamos, el verdadero misterio, porque eso va a ser la prueba de poder tener victoria sobre Satanás. O sea, cuando el pueblo de Dios tenga fe y crea en este misterio, el falso misterio va a ser destruido. ¿Cuál es ese misterio? Cuando este don maravilloso e inapreciable fue concedido al mundo, que es Cristo, todo el universo celestial se conmovió poderosamente en un esfuerzo por comprender el insondable amor de Dios. Cristo pasó de una humillación a otra con el fin de rescatarnos, hasta que Él, el divino humano, el Cristo sufriente, fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a sí mismo. El Hijo de Dios no pudo mostrar una condescendencia mayor que la que mostró, no pudo haberse rebajado más. Este es el misterio de la piedad, el misterio que ha inspirado a los agentes celestiales a ministrar de tal manera a la humanidad caída que en el mundo se despertará un interés intenso por el plan de salvación. Este es el misterio que ha inducido a todo el cielo a unirse con el hombre en la realización del gran plan de Dios para la salvación de un mundo arruinado. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Que Cristo se hizo hombre. Ahora Colosenses 1:27 nos da otro misterio. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el primer misterio es que Cristo viene y se hace hombre. El otro misterio es que Cristo esté en nosotros, porque la tribu de Judá va a ser una copia de Cristo. Entonces, lo que Satanás quiere es desdibujar la posibilidad que Cristo esté en nosotros. Dice, y hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Esa es la manera en la cual Cristo va a habitar entre nosotros, que nosotros mantengamos la verdad del santuario, que entendamos que podemos tener victoria sobre el pecado, que podemos tener victoria sobre la naturaleza humana. Esa va a ser la única manera para poder tener el sello de Dios. ¿Cuántas características vimos? 10. Muy bien. Apocalipsis 14:1, y miré los 144,000, son los redimidos, no se contaminaron, no hay engaño en sus bocas. No debemos imitar al ser humano, tenemos que contemplarlo a él para que se forme en nuestro interior, ¿qué? La esperanza de gloria. Esto es lo que se va a dar en el lugar santísimo. Cuando venga Cristo nos va a dar el cuerpo glorificado. Pero en el proceso de santificación es que se da la esperanza de gloria, que es que se forme en nuestro interior a Cristo, se forme en nuestro interior Cristo. Entonces, esto es un poco denso, largo, pero es necesario, hermanos, porque es tiempo de saber. Esta mañana ustedes dieron, sí, yo quiero participar de la tribu de Judá, pero estas son las condiciones para participar de ese sellamiento, de esa tribu. Y somos nosotros, desde el principio ustedes dieron, sí, nosotros somos, nosotros nos reconocemos ahí, y eso es parte de lo que viene para nosotros. Por eso ahora sí vamos a entender más. Luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Entonces, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Judá. ¿Quiénes son los primeros en ser sellados? Judá. Y vemos aquí, entonces ya estuvimos estudiando las características de Judá. ¿Y cuál sigue? Isaacar. Entonces, no es que yo diga, no es que yo me quedo solamente con las características de Judá, porque resulta que vamos a poder tener varias características de Judá, varias de Isaacar, varias de Zabulón.
Preguntas. ¿Cuál es mi decisión hoy? ¿Ser parte de la tribu de Judá? ¿Todavía queremos ser parte de la tribu de Judá? Pues si no, no vamos a ser sellados. Los veo cansados. ¿Tener el carácter de la tribu de Judá? ¿Quién desea tener los 10 atributos? ¿Ser un sellado, uno de los sellados de esa tribu? Entonces decimos, sí, yo quiero ser sellado. Bueno, pues tenga el carácter de los que van a ser sellados de la tribu de Judá. Hermanos, esta historia continuará. Que el Señor les bendiga, hermanos, muy valientes, como el león de la tribu de Judá, por haber permanecido hasta este momento, y gracias porque conforme a su voluntad podamos estudiar esto. Como les digo, está el material, por favor repásenlo, estudienlo, léanlo y prepárense, porque pues llegará un tiempo en el cual este material no va a estar disponible y pues vamos a tener que recordar y vamos a tener que haber hecho la experiencia personal o el estudio personal. Un feliz sábado, que el Señor les bendiga, hermanos, una feliz semana, y vamos a hacer una oración y vamos a concluir.